Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincianet Pagos Online de la manera más simple y participá todos los meses por importantes descuentos en tus próximos pagos. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco, sin coordenadas bancarias, clave home banking ni token. Sin vueltas, rápido y seguro. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 191 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo va? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Completa el equipo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. En el capítulo de hoy nos vamos a ocupar de las urgencias económicas del año 2022. Año par. En la tradición política argentina, por lo menos reciente, los años pares suelen ser años A, no electorales, B, donde se restringe un poco el gasto, suelen ser los años de ajuste, suelen ser los años donde suele haber algún tipo de evaluación para si hay algún tipo de impacto positivo de la devaluación pueda sentirse en el próximo proceso electoral. Este año es un año importante porque además hay una cantidad de vencimientos, en particular con el Fondo Monetario Internacional, amén de la negociación de fondo, que no se sabe exactamente cuándo se va a firmar, en qué condiciones. Bueno, el capítulo anterior nos hemos ocupado de ese tema y cuáles son las consecuencias que puede tener sobre la economía argentina. Algunas cuestiones de la economía argentina, de Estado público, crecimiento muy importante, como bien destacaba Alfredo en el capítulo anterior, un crecimiento que sorprendió a propios y extraños. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional decía que lo que se perdió durante el primer año de la pandemia, con esa caída casi vertical de la actividad económica, del Producto Bruto Interno, se recuperó muy rápido, ¿no? El crecimiento completa el año con un crecimiento casi de 10 puntos del Producto Bruto Interno. Primera definición es: parte de ese crecimiento inercial acompañará los primeros meses del año que viene. El propio Cucho, conversando con nosotros, decía que es más, hasta por la inercia del crecimiento del año que terminó, se pronostica que el piso para el año que viene podría llegar a ser a un 3 o un 4%, especulando con la posibilidad de un año de crecimiento de 6 o 7 puntos. Pero como telón de fondo está claramente las exigencias que plantea el fondo, o las negociaciones con el fondo, por caso acortar la brecha cambiaria, eso implicaría devaluación, esa devaluación implicaría suba de precios, también ir reduciendo los subsidios a la energía en particular, eso también tendría algún impacto en términos estadísticos en la inflación y también en términos de actividad económica. Bueno, interrogantes en un año que ya es un año no electoral, el 2022, pero sí en un año preelectoral, donde las escuderías se están preparando tanto en el Frente de Todos, ya hay una discusión acerca de las candidaturas 2023, como en la oposición, donde están las discusiones a cielo abierto, tema del cual nos vamos a ocupar en el próximo episodio de Truco Gallo, las discusiones políticas con la mirada 2023. Cuchu. Este 2022 plantea un escenario de ver si después de 6 años de crisis variadas, tuviste la del macrismo, tuviste la de la pandemia, existe la posibilidad de decir, bueno, puede ingresar la economía en un sendero de crecimiento con mejora de los ingresos de los sectores populares. Sectores populares lo podemos traducir: trabajadores, registrados, no registrados, jubilaciones, planes vinculados con trabajo.
Y ahí está la clave, la verdad, es la clave, digamos. Podemos después hablar, y si querés, del fondo, las reservas, el tipo de cambio, la inflación, las exportaciones, etcétera, etcétera. Pero si el 2022 es con crecimiento, que va a ser con crecimiento, pero si ese crecimiento va a empezar a reflejarse con una mejora en la calidad de vida, por lo menos en la tendencia de la calidad de vida de la mayoría de la población. Y esto es con creación de empleo y que sea empleo registrado. Justo estos días se dio a conocer los últimos datos de empleo registrado y si bien se siguen creando, todavía no se recuperaron todo lo que se destruyó durante la pandemia, de los registrados. Y si los ingresos trabajadores crecen de una forma sostenida por encima de la inflación. Porque si no te transformás, lo que se llama los trabajadores pobres, ingresos monetarios que no cubren una canasta básica. Ahora bien, todo eso para el 2022, no, pero el 2022 sí tiene que ser como el punto de arranque para marcar la tendencia. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner. Si bien venía ya de arrastre, porque la recesión ya había quedado por lo pronto a nivel estadístico atrás, que fue en agosto del 2002, los salarios, los ingresos de los trabajadores recién en el 2007, o sea, después de 4 años de política intensa de fomento del crecimiento, de política de ingresos, recién en el 2007 el salario alcanzó en términos reales lo que sería el valor de 1998, o sea, en el comienzo de la recesión. ¿Qué quiero decir esto? Si vos agarrás y le preguntás a todo, y bueno, ¿cómo fueron esos 4 años de Néstor Kirchner? Y no, bueno, fueron bárbaros. Bueno, se crearon empleo y mejoró el salario. Pero ¿cómo mejoró el salario? ¿Recuperaste todo en el primer año, en el 2003, 2004, todo lo que habías perdido en la crisis previa al estallido de la convertibilidad, con el estallido de la convertibilidad y posterior al estallido de la convertibilidad? No, pero sí había una tendencia marcada de recuperación del salario. ¿Por qué? Porque había impulsos a través de las negociaciones paritarias, incluso con bonos para sector público y sector privado, donde también había mejora para los jubilados. Bueno, esa es la política de ingresos. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones? Porque una cosa era esos 4 años de Néstor Kirchner y lo que va a ser este año y el próximo de Alberto Fernández. Y bueno, que no tenías al Fondo Monetario Internacional, ya lo hablamos en varias oportunidades, pero hay que remarcarlo que es un potente condicionamiento. No hay mayor condicionamiento para la política económica que tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y no es menor para cualquier análisis que se quiera hacer. Uno puede decir, y bueno, ¿y cómo lo sacamos? Viste que al estilo del tipo charla de bar, igual saquémoslo de encima al fondo. Y la verdad es que no se puede sacar de encima al fondo. Porque no estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de Estados Unidos. Y bueno, y nos abrazamos a China y listo. Y no, China te va a decir, sí, yo la verdad te abrazaría, pero pasá primero por el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una profunda debilidad que tiene que ser admitida precisamente para tratar de tomar, ¿saben qué? Medidas paliativas para tratar de fortalecer esa tendencia de crecimiento y de mejora de los salarios reales en un sendero muy, muy estrecho, porque ahí necesitas la legitimidad política, cosa que, bueno, será otro capítulo, o por ahí después Pablo lo puede desarrollar, que es primero al interior de la fuerza de gobierno, o sea, al frente de todo, y después qué es lo que pasa con la oposición. La oposición
cuál va a ser el incentivo para que le vaya bien al Frente de Todos. Y la verdad no tiene ninguno. En todo caso, lo que querrá es que haga el ajuste sucio para llegar mejores condiciones si quiere ser gobierno a partir de diciembre del 2023. Entonces, en esa lógica, las tensiones económicas se agudizan y hoy estamos recién en ese comienzo, porque estamos en el 2022 y como ahí mencionabas, Dani, después va a venir todo, digamos, lo que sería ya encendiendo los motores para el año electoral. No, me quedo con eso porque en la exposición de Guzmán, cuando él plantea básicamente en los modos de Guzmán que la cuestión es el sendero del déficit y la idea cuánto tiempo tiene Argentina para ir hacia un hipotético, digamos, equilibrio fiscal, y la velocidad de eso y cuánto puede. Me resultó bastante impactante la frase de Guzmán diciendo el plan que nos propone el fondo, no lo dijo así, pero digamos, prácticamente puede detonar la posibilidad de crecimiento de la Argentina. Yo no lo había escuchado, por lo menos en boca de un funcionario, en esos términos, y de alguna manera le está dando la dimensión a lo que tiene que ver con la necesidad de un acuerdo que tenga plazo para la Argentina. Ahora, también, si no fuese así, la expectativa de recuperación para el 2022, por lo menos un rebote, la inercia, la continuidad, podría también verse afectada. Si sale lo del fondo, tal como lo plantea el fondo, sí. El fondo, por lo que estuve leyendo, no estuvo muy preciso. Digamos, el fondo quiere que el 2024 tenga ese equilibrio fiscal. Y lo que plantea Guzmán es que sea en el 2027. Exacto. En un sendero de mejora. Lo que pasa es que yo en un momento lo mencioné y ahora vuelvo a decirlo. La verdad, eso son como tendencias. Las dinámicas económicas no te lo marca esos numeritos. Yo creo que ahí hay un concepto político detrás de todo. Digamos, por ejemplo, este año estás creciendo al 10%, pensaba que ibas a crecer al 5%, y bueno, ya los números fiscales ya son diferentes. Por eso, vamos a ver cómo termina, pero puede ser que termine con un déficit del 3%, y el año pasado el déficit fue del 6,5%. O sea, tuviste una reducción, pero fenomenal. El fondo tendría que estar aplaudiendo con las dos nalgas. Pero obviamente ahí hay un componente político que excede, digamos. ¿Qué título tiraste? Entonces, los numeritos en realidad encierran un debate político. Un debate político. Se van a decir, y bueno, es la forma que querés eludir, digamos, y el déficit pautado en el presupuesto 2021 era 3.5%, ¿no? El que estaba en la pauta presentada por Guzmán con la inflación de 29 y demás. Era 3,5 o 4, no me acuerdo ahí. 4, ahí me puse... no, era 4. Era 4. Primero se había hablado de 3,5, después hubo una corrección, ¿te acordás? En esos movimientos fiscales, y estaba, yo no sé si esto no estaba arriba de 4, incluso no sé si no estaba 4,2, que hasta se especulaba que era muy difícil de alcanzar ese nivel de gasto en los últimos 3 meses del año. No sé si se acuerdan de eso. Sí, me parece que era más alto. La discusión, ¿no? Era más alto. Cristina en su carta. Por eso, era más alto que el 3,5. Pero lo que pasa es que hay dos formas, y ahí también lo explicó Guzmán, de cómo vos podés mejorar las cuentas fiscales. Es con crecimiento económico, y ese crecimiento económico te genera mayores ingresos, y entonces ahí vos podés ajustar mejor las cuentas fiscales. La otra, que es la tradicional, que es la que impulsa Estados Unidos, es la de decir, no, bajás los gastos y con la recesión, digamos, ahí vos vas a alcanzar un equilibrio. La verdad que eso ya fracasó, ¿no? Fracasó en más de una oportunidad. Pero no, lo que pasa es que hay que entender la lógica del poder financiero y, si querés, del poder global. No les importa eso. Digamos, hay algo ahí que hay una distorsión sobre la interpretación de qué es lo que quieren los acreedores. Los acreedores dicen, a mí no me importa que tengas un nivel de pobreza del 60%, vos pagame lo que me tenés que pagar.
y se acabó. Te lo estoy haciendo de una forma muy burda, pero es así. Alfred, déjame proyectar algo que hace rato venimos proyectando, que es qué pasa después de un acuerdo con el fondo. Demos por hecho que antes de marzo tenés un acuerdo, establezcamos como regla general que no tenés un acuerdo ni en el modelo fondo de tener un déficit en el 24, ni en el modelo Guzmán un déficit 27, que creo que habla de superávit en el 29, pero sí, vas a un año de tenés 4 años de relativamente gracia, no tenés que pagar y podés ir bajando la escalerita. ¿Qué viene después? Digamos, No, olvídate, digamos, la experiencia y a mí no me gusta hacer, no tengo la bola de cristal. La experiencia indica que cuando vos tenés al fondo, cada 3 meses, vos tenés una auditoría. Sí. 3 meses. Pero la auditoría, ¿cuál es lo más perverso de la auditoría? No es que solo la cumplas, el plan previsto en los 3 meses, sino qué es lo que ellos evalúan si vos podés cumplir para los próximos 3 meses o los 6 meses. ¿Entendés? Por ejemplo, vos agarrás y entonces ponen la pauta que, voy a hacer un número burdo pero para que se entienda, que en el primer trimestre del 2022 vos tenés que tener un déficit del 0,5%. Entonces viene lo del fondo y les muestra, ¿viste? Todos los funcionarios, miren cómo cumplimos el 0,5%. Entonces lo del fondo te dice, muy bien, te dan la palmadita y te dicen, y bueno, ¿cómo viene el segundo trimestre? No, sí, lo vamos a cumplir 0,5. Y entonces lo del fondo miran y dicen, y yo acá lo dudo que puedas cumplir el 0,5. ¿Y pero por qué no? ¿Y cuándo vas a aplicar vos los aumentos de tarifa, por ejemplo? ¿Y cómo es la distribución de los recursos que estás haciendo en el área social? ¿No son demasiado? ¿Cómo es esto? Tuviste que crecer un poco más, entonces ahora le estás dando más por la fórmula de movilidad jubilatoria un ingreso superior a los jubilados y por consiguiente el gasto previsional aumentó. ¿Y cómo lo vas a compensar? ¿Qué otro gasto vas a bajar? Cada 3 meses. Cada 3 meses. Es una tragedia. No me canso de decirlo. Cualquier que me haya escuchado en Truco Gallo hace bastante. Es una tragedia esto del fondo. Ahora bien, eso es en el plano técnico. El plano político, todo eso se puede allanar si ahí Joe Biden, y que después habla con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y después hablan con la que el 21 de enero va a asumir el cargo, digamos, la segunda de Kristalina Georgieva, que es una economista india, pero de origen que nació en Estados Unidos, que es Gita Gopinath, que reemplaza a Seijo Okamoto, que son los hombres fuertes, hombre, mujer fuerte del fondo, pues son las de Estados Unidos, que le diga, bueno, está bien, no le des bola, sigan. Entonces, ¿qué aparece cuando yo te digo lo político? Me hiciste acordar, tuvimos un indio con Dualde, ¿no? Anup Singh estuvo con Dualde. Sí, pero ese era indio, ese era parte del staff, no era estadounidense. O sea que en el Fondo Monetario Internacional tenés economistas de casi todos los países. Gita Gopinath es de origen indio, pero es estadounidense, si no, no ocupa el segundo puesto del Fondo Monetario, ¿no? Detrás de Kristalina. Entonces, ¿qué es? Entonces estaba hablando de lo político, estaba hablando de lo técnico, cuando hablábamos de eso, de trimestre a trimestre, vas a tener alivio que no le vas a pagar. Lo que no le vas a pagar es si ellos siguen manteniendo, diciendo, bueno, que estuviste cumpliendo, porque si no se cae. Y si se cae, te dice, bueno, se cae, entonces vos tenés que, los vencimientos empiezan a correr y la plata no va a venir del fondo para que vos pagues. Entonces, pero tiene ese plano político. ¿Y cuál es ese plano político? Y que te tiene agarrado de lo de abajo con una pinza vinculado con, bueno, cuáles son las estrategias geopolíticas de Estados Unidos en América Latina. Entonces estás en tensión permanente. Entonces hoy lo tenés a Biden, que decís, sí, bueno,
puede ser una buena relación, qué puede pasar después, más adelante. Y no se sabe, entonces es un cúmulo de incertidumbres instalado en la economía gracias al Fondo Monetario Internacional, al tener al Fondo Monetario Internacional. Entonces, viste, hay una cuestión interesante que es lo que planteó Guzmán, por ahí a algunos se les pasó, que es, ¿qué significa la refinanciación? La refinanciación es que esos casi 45 mil millones de dólares se van a pagar en 10 años. ¿Pero cómo se van a pagar en 10 años? Entonces, el fondo es lo que pide a la Argentina que le dé la plata para pagar. ¿Entendés? Es como asiento contable. Te tengo que pagar 5 mil, te doy 5 mil, pago 5 mil. Entonces, lo que queda es que vas a estar pagando, el capital casi no lo vas a tocar y vas a tener siempre la acumulación de intereses, pagándolos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es lo que quiere el fondo. El fondo quiere cobrar los intereses. ¿Para qué? Porque cobrando los intereses financia la estructura burocrática que es la del fondo. Entonces, te das cuenta que hay diferentes planos y bastantes todos perversos vinculados con esa relación con el fondo. Por eso es una tragedia haberlo traído al Fondo Monetario Internacional. Entonces, condicionará el 2022, 23, 24, 25, 26, 27, y bueno, y los senderos fiscales serían parte de esas negociaciones técnicas, pero fundamentalmente políticas. Bien, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cucho. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Totó, alcalde de Gonet, hasta la próxima. Saludos, señores. Buena semana. Un abrazo para todos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.